Bienvenidos a todos a este primer episodio de Apócrifos. Como sabéis, es un espacio, si no lo sabéis os lo digo ahora, donde queremos acercarnos al espíritu crítico, a lo que significa el espíritu crítico a través de diferentes perspectivas, gracias a especialistas en diferentes áreas del conocimiento, que nos ayuden a entenderlo, a indagar a través también de sus obras o de su propio trabajo. Hoy nos acompaña Luis García Jambrina, como podéis ver, que lo tengo al otro lado de esta pantalla. El episodio anterior, el episodio de presentación, el piloto, lo pudimos hacer gracias a la colaboración de Juan José Lara, es director, es filósofo, doctor en filosofía y director de la Biblioteca de Murcia. Le mandamos un saludo desde aquí por atreverse a participar en este pequeño espacio que nacía con él, y este primer episodio estaba ya prometido desde hace más de un año, que se lo comenté a Luis García Jambrina y al final lo puedo hacer. Para mí es un placer que nos acompañe en este episodio, este primer episodio. Bienvenido, Luis, es un placer. Hola, ¿qué tal? Nada, el placer es mío y encantado de estar en esta nueva aventura. Así es. Si hablamos de aventura, Luis es un autor que hay que conocer porque además de polifacético, pues nos lleva por diferentes caminos que va entrelazando. Y lo vamos a ir viendo a lo largo de la conversación a través de sus ensayos, de sus novelas, de sus compilaciones de cuentos. Hoy he elegido 3 de sus obras para hablar del espíritu crítico. La primera, a través de Unamuno, con La doble muerte de Unamuno, que escribió junto a Manuel Menchón, editado con la editorial Capitán Swing. El segundo libro, nos adentraremos en la muerte en un reguero de muertos con el manuscrito de Barro, editado con la editorial Espasa. Y el tercero, eh, abordaremos la muerte con humor, sarcasmo, ironía y con un espíritu de ir hacia la verdad. También cerraremos el ciclo que hemos abierto con Unamuno, con Muertos S.A., la compilación de cuentos que salió editado con El Reino de Cordelia el año pasado, que he disfrutado muchísimo. Ayer se me caían las lágrimas aún releyendo algunos. Bueno, para empezar, empezamos con Unamuno, grandes palabras de una gran figura. Quien no conozca a Unamuno, que se acerque y se puede acercar, precisamente, es una buena puerta a través de La doble muerte de Unamuno. Para introducir esa figura, me gustaría retomar las palabras que retomáis en vuestro libro de Unamuno, que dice: tenemos que librarnos y libertarnos de facciosos de derecha, de izquierda y de centro, de inventores de dogmas, de falsificadores de la historia, de inquisidores y de definidores. Este era Unamuno, ni más ni menos. Bueno, cobran mucha actualidad esas palabras leídas hoy, ¿no? Yo creo que hay que huir siempre de los dogmatismos, incluso yo diría de las ideologías, aunque haya ideologías evidentemente liberadoras, ¿no? Pero la ideología tiende a convertirse en eso, en dogma, imposición y doctrina. Y sobre todo la ideología lo que hace es clausurar el pensamiento, ¿no? Y Unamuno, si algo era un pensador. Lo hacía a través de todo lo que escribía, fuera cual fuera el género. Pero no era un hombre de ideas, era un hombre de pensamiento, lo que quiere decir que el pensamiento nunca puede detenerse. Si hay que ser crítico, hay que empezar siendo crítico precisamente con uno mismo y con las propias ideas, que hay que someterlas siempre a juicio, a examen, sin miedo ninguno, sin pensar que por ello se va a derrumbar nuestro mundo, nuestro yo, ¿no? Por eso hay que liberarse un poco de eso, de los dogmas, de las ideas, pero empezando por uno mismo. ¿Es eso para ti el espíritu crítico, Luis? Empezar por uno mismo con esa mirada crítica para extenderlo después a lo que nos rodea. Claro, es que si no lo aplicamos a nosotros mismos, ¿cómo lo vamos a aplicar luego a lo que importa, ¿no? A derruir todas esas murallas, todas esas imposiciones. Precisamente eso, hay que probarlo con uno mismo, y eso te garantiza que estás
que estás en el camino, porque si contigo mismo, pues eso, contemporizas, pues luego es un mal hábito para empezar a ser crítico, ¿no? Entonces, sí, espíritu, si hay alguien que tenía espíritu crítico, es Unamuno. Para mí Unamuno es el intelectual. Sigue siéndolo, no solo en vida, es el intelectual. El intelectual es ese que nunca puede ser orgánico, nunca puede integrarse, nunca puede pues eso, al final encontrar su hueco en, en la sociedad. Siempre está fuera. Y Unamuno, curiosamente, siempre estuvo fuera. Y claro, eso le costó muchas cosas, le costó su carrera en muchas ocasiones, le costó el destierro y al final le costó la vida. El hereje solitario, ¿no? Lo llamaba, no recuerdo. Sí, Margaret Root, Rudet, que exacto. hay que rendirle un homenaje a esta mujer, una hispanista norteamericana, porque fue la primera, y hasta que nosotros escribimos el libro y Menchón hizo la película, pues prácticamente fue la única que, bueno, pues que sembró dudas sobre la versión oficial de la muerte de Unamuno y se vino a España finales de los años 50, años terribles, y ahí se entrevistó con la hija, con vecinos de Unamuno de aquel momento, bueno, con la última persona que estuvo con él en la tarde que murió del 31 de diciembre. O sea que esta mujer yo creo que caló muy bien a Unamuno y escribió la primera biografía de Unamuno. La escribió una mujer norteamericana. Por cierto, todavía no se ha publicado en castellano y se No publicó me en el digas. año 63 en Estados Unidos. Tuvo dos ediciones. Sorprendente. Sí. Esto dice mucho sobre el estado de la cultura, de la literatura, del pensamiento en este país. ¿Cómo surge esta colaboración con Manuel Menchón, este querer ir más allá de esa versión oficial que no se ha rebatido, más allá de esta autora en prácticamente 80 años, son desde que murió Unamuno? Sí, pues bueno, fue una cosa muy casual, y, aunque nada es casual. Si conociéramos bien los resortes, veríamos que no sería casual, pero en principio fue algo azaroso. Él estaba terminando, no había terminado aún la película, estaba montándola, estaba en un proceso, pues eso, de mucho estrés y porque había encontrado muchas cosas. La película no iba sobre la muerte de Unamuno, la película iba sobre el último Unamuno. ¿Te estás Y refiriendo al documental Palabras de... sí, Vale, para un fin la, del la mundo? película de donde nace un poquito el libro, ¿no? Palabras para un fin del mundo. Pero no iba sobre la muerte. Lo que pasa es que en el proceso de investigación que lleva a cabo Menchón, pues descubre cosas que tenían que ver con la muerte y que ponían en cuestión la llamada versión oficial. Claro, él no podía meterlo todo en la película y menos en esa fase ya final. De modo que se iba a quedar muchas cosas en el tintero. Luego, claro, una película no es lo mismo que un libro. El proceso de recepción es muy distinto. Y estas cosas pues necesitan calma y sosiego, que alguien lea o escuche argumentos, vea documentos, etcétera, ¿no? La película es muy impactante, Mm. pero eso no permite ese sosiego y sobre todo andar en las cosas. De modo que alguien que estaba al corriente de ese proyecto, bueno, el rector actual de la Universidad de Salamanca, que ya era rector entonces, estaba al corriente de ese proyecto y le propuso a Menchón, ¿por qué no haces un libro? Claro, Menchón estaba desbordado en ese momento ya con la película. Y entonces, bueno, Más estrés. más estrés todavía. Habló conmigo y nos puso en contacto. Yo a Menchón lo conocía, había coincidido con él en una mesa redonda donde, bueno, habíamos mantenido posturas muy discrepantes, que eso es interesante y bonito también. Y bueno, yo le dije, pues adelante. Estuvimos comiendo aquí, eso fue en agosto del año de la pandemia, del 2020. 2020. Y nada, comimos en Salamanca y casualmente él tenía que rodar unos planos
en la casa donde murió Unamuno. Y quedamos allí. Bueno, fue un encuentro emotivo, interesante. Yo recorrí toda la casa de Unamuno, el lugar en el que había muerte, etc. Luego comimos juntos y nos entendimos muy bien. Hubo mucha sintonía y nada, el libro lo escribimos en muy poquito tiempo porque, bueno, pues estaba hecho casi todo el proceso de investigación. Yo lo amplié, busqué algunas cosas más y, bueno, vimos que era un libro necesario, que había que hacerlo y así fue. O sea que la escritura del propio libro merece un libro porque está llena de historias y bueno, y también pues descubrimos que había mucha gente hoy que seguía, que no quería que siguiéramos investigando por ahí, que daba por Sí. buena la versión oficial y que eso no se podía tocar. Claro, cuando una versión oficial ya eso ha pasado a las biografías y a los libros sobre Unamuno y se ha asumido, pues es muy difícil desmontarla, porque claro, a la gente que ya se ha ocupado de esta cuestión la deja un poco en evidencia. De Ujú. modo que tuvimos muchos obstáculos e incluso algún intento de sabotear el propio Hasta ese libro punto. hasta ese punto. Pero bueno, seguimos adelante y además eso con mucho entusiasmo, porque ahí se habla de la muerte de Unamuno, pero se habla de muchas cosas más. Claro, es que eso tiene lugar en un contexto que son los primeros meses de la guerra civil aquí en Salamanca, donde estaba entonces el cuartel general de Franco y la sede del aparato de prensa y propaganda. Y entonces ahí se entrecruza un poquito todo todo. Y bueno, queríamos hablar un poquito de eso y sobre todo queríamos reparar una injusticia que no se ha terminado de reparar del todo y es que eso, Unamuno para mucha gente todavía sigue siendo una persona sospechosa, un Ujú. facha. Y sin embargo es una víctima del franquismo. Así queda de manifiesto en vuestra investigación. Ha sido un deshacer un puzzle, en realidad, porque habéis tenido que ir del resultado, ir deshaciendo, deshaciendo, y algo muy sorprendente es cómo se acepta una versión oficial sin ningún tipo de versión alternativa o versión cuando no se investigó la figura de la persona que estuvo en el momento de la muerte de Unamuno, que sería la primera persona a la que tendrías que ir a tirar del hilo, a ver quién era, de dónde era, si su testimonio estaba interesado o no interesado, si había incongruencias que habéis descubierto en su propio testimonio. Es muy sorprendente esa actitud. Sí, 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 y a mí no deja de sorprenderme, porque es que todavía hoy hay, ya publicado el libro, estrenada la película, todavía hoy hay muchas resistencias a admitir algo que cuestione la versión oficial. Y de Mm. hecho, hay gente por ahí intentando descalificarnos e intentando desmontar lo que nosotros hemos escrito, que no es exactamente una versión alternativa, es un contrarrelato Ujú. que trata de desmontar el relato oficial, de poner todo lo que hemos podido descubrir sobre la mesa y que el lector saque sus consecuencias. El lector es Exactamente. el que tiene la última palabra. Pues, o sea que hemos querido ser respetuosos porque si no hubiéramos caído en lo mismo en lo que cayeron otros, en imponer Exactamente. otra versión. Y no se trata de tener razón, se trata de eso, de desmontar y desmentir la mentira y la falsedad, en este caso de un relato, que es el de la muerte de Unamuno. Pues eso, Mm. todavía hay gente que está empeñada, se ve que no tiene otra cosa mejor que hacer, que en destruir. Se montan mesas redondas en sitios oficiales. En el centro de la memoria histórica de Salamanca se han montado dos mesas redondas, no el centro, sino una persona, a la que no voy a mencionar, Mm. para tratar de combatir lo que dicen nuestros libros, sin invitarnos, por supuesto,
a Que nosotros. sería lo más lógico, hacer una mesa redonda entre todos y cada uno que aporte en sus... Al fin y al cabo es eso, el espíritu crítico también, Eso, ¿no? exactamente. Si es que nosotros estamos abiertos a Ujú, discutir y a debatir con quien sea, pero que eso ya no es una cuestión solo que vaya contra la lógica, es que va también contra la mínima cortesía. O sea, hay que ujú. tener cortesía. ¿Será Y que... Ujú. Sí, sí, disculpa. eso, y entonces, pues debatir. Si no estás de acuerdo con algo, crees que es un libro absolutamente errado, bueno, pues bríndale a los autores la oportunidad de debatir contigo, que quedarás muy bien, quedarás por encima de nosotros, porque Ujú. tú tienes la razón, estoy ironizando, pero no, ni siquiera eso. Por eso digo que hay gente muy eso, encastillada en ciertas posturas, ¿no? Y es porque eso, falta espíritu crítico. Y lo digo porque falta espíritu crítico ya no solo en las personas, en la gente que se dedica a eso, a la escritura o al pensamiento, sino que falta espíritu crítico en la sociedad. Porque si esta fuera una sociedad con espíritu crítico, estas cosas no sucederían. Y si sucedieran, tendrían la inmediata respuesta de una Exacto. parte de la población. Mm. Tú mismo recoges o recogéis en este libro unas palabras que vienen muy bien a colación de lo que estamos comentando. Y leo, página 14. Y es que las guerras no se hacen solo con las armas, se llevan a cabo también con las palabras y las imágenes, con la propaganda. No en vano la pluma puede ser tan poderosa como la espada y la máquina de escribir, tan letal como la artillería. En todo caso, el objetivo es el mismo. De hecho, la propaganda es la guerra por otros medios, los de comunicación, una de cuyas funciones es manipular la verdad y generar información falsa. Al fin y al cabo, las fake news no son una invención de nuestro tiempo. Lo único nuevo son los canales y soportes tecnológicos utilizados para transmitirlas. Sí. Cuando consideramos que Unamuno fue ese buscador de la verdad y ese defensor de la palabra, que nos invita al diálogo, a aprender y a modificar nuestras creencias también. Nada tiene que ser inamovible, porque si no, lo único que estamos haciendo es no escuchar a otras personas alrededor y no ocurre nada por cambiar o no ocurre nada por no pertenecer a un bando o al otro. Y hoy en día... Eh, hay algo que me preocupa mucho y es la cultura de la cancelación, que parece que se aplaude tanto de un lado como del otro, sin entrar en ideologías y sin entrar de dónde viene eso. El querer acallar la opinión diferente en vez de argumentar, de darnos el espacio y el tiempo para la reflexión y el argumento al final, bueno, es una redundancia de lo que has estado diciendo, pero efectivamente es preocupante y se extiende a todos los ámbitos de nuestra vida, incluido el personal. Y la responsabilidad es nuestra, de cada uno de nosotros. Sí, eso me temo, ¿no? Y hay un amuno por eso. Nosotros no tenemos un interés, hablo en plural porque Mm, comparto estas posturas con Menchón, no tenemos un interés arqueológico en la figura de un amuno y de eso, desenterrar. No, no se trata de eso. Es que Unamuno es un gran referente. Y bueno, has leído varias cosas de él y es que son de tremenda actualidad. El lema que tenía Unamuno, que lo recogemos también en el libro, era antes la verdad que la paz, o prefiero la verdad que la paz. Es que ujú. eso hay que tener mucho valor para Muchísimo. empezar, mucho valor para decir eso. Valor tuvo, sí. Y lo tuvo, y lo tuvo. Y tanto que lo Y, tuvo, y- sí. y ahí está, no solo en ese último acto de su vida, lo tuvo en muchas ocasiones, continuamente. Se equivocó mucho, pero claro, el que habla se equivoca y el que Ujú. piensa se equivoca, pero es que él nunca o sea, nos empeñamos en que si tuvo una equivocación, en mantenerla hasta el final. O sea, hay un empeño ahí, como saludó la sublevación militar de Franco porque él no sabía de qué iba la cosa y Ujú. una cosa es lo que decían y otra cosa es lo que luego hicieron. Pues bueno, él tuvo ese momento de pensar que venían a enderezar algo con lo que él precisamente no estaba de acuerdo, vale. Pero en querer mantenerlo en ese error, cuando además dio muestras más que suficientes de que se había dado cuenta de que se había equivocado y tuvo el acto de valentía
el famoso discurso del 12 de octubre de 1936. Pues nada, hay un empecinamiento, en este caso por el otro lado, de mantener a Unamuno en esa posición. Murió como facha y por lo tanto no tiene ningún interés. En ese sentido es que Unamuno es un caso paradigmático de eso. Murió como traidor para unos y para otros porque no estaba ni con unos ni con otros, que él lo escribía con H, ¿no? Tanto unos como otros, esa H muy significativa. Y por eso nos interesó el caso de Unamuno. Entonces, al hilo de esta investigación sobre la muerte, sobre las últimas horas y las últimas semanas de la vida de Unamuno, tiene que ver también un poco con esta cuestión, con esta necesidad de tener un espíritu crítico, pero claro, el espíritu crítico no se utiliza para labrarse una fortuna o para hacer carrera y luego ya integrarse, ¿no? El espíritu crítico, si lo es hasta el final. Y como dije al principio y como le pasó el propio Unamuno, al primero que hay que cuestionar es a uno mismo, las creencias de uno mismo, ¿no? Porque bueno, es absurdo cimentar una vida sobre unas creencias o sobre unas ideas. Yo respeto esas, o algunas, no todas, de tales creencias, pero construir una vida sobre unas creencias, sobre unas ideas, pues lleva a lo que lleva, claro. Primero a defenderse, estar siempre uno defendiéndose, a encastillarse en unas determinadas posiciones y a perder el espíritu crítico, que es algo fundamental. Por eso me gusta que le des tanta importancia y que la entrevista gire en torno a eso. Desde luego, si queremos conocer a un autor, tenemos el privilegio, en todos los sentidos, de poder acercarnos a su obra, y no hay mejor manera de adentrarse en alguien, en el pensamiento de alguien, que a través de la obra, que es lo que habéis hecho también, y tú, bueno, le dedicas gran parte. Yo creo que estás ligado en cierta manera a Unamuno, o no sé, está continuamente presente a lo largo de tus obras, con pequeñas pinceladas, estás poseído por el espíritu. Bueno, lo cierto es que uno de los primeros trabajos que tuve, donde acabé la carrera de filología hispánica, antes ya había trabajado en otras cosas, pero cuando acabé la carrera, uno de los primeros trabajos fue de becario en la Casa Museo. Mira. Que se iba todas las mañanas, varias horas, con más personas, éramos becarios, a inventariar y catalogar los papeles de la Casa Museo. Para mí era emocionante todos los días entrar en esa casa. No es la casa donde murió, es la antigua casa rectoral, porque como él fue rector durante unos años, ahí es donde se instaló la Casa Museo Unamuno. Entonces, bueno, ahí estaban sus libros, sus objetos, algunos de los muebles de su casa, etcétera. Y bueno, pues era muy, muy, muy emocionante estar ahí. Y sí, siempre lo tuve un poco como referente, como modelo. Y luego me interesó siempre mucho su vida también. O sea, hemos a veces dicho, bueno, lo importante del escritor es la obra. Sí, pero también la vida, por lo menos en el caso de Unamuno, porque es que no se puede distinguir lo uno de lo otro, no se puede separar. Y en parte su obra es su vida y su vida es su obra, ¿no? Y eso es lo que ha quedado de él, lo que ha hecho que siga vivo, y efectivamente ahí lo tenemos. Yo me he encontrado con mucha gente cuando estábamos haciendo promoción del libro, con mucha gente que reconocía que no leía Unamuno o que había dejado de leerlo porque le era poco simpático, porque en el fondo lo veía, o en el fondo y en la superficie lo veía como un facha. A mí me parecía tristísimo que una persona que se jugó la vida, ya vamos a dejar de lado exactamente cómo murió o no murió a consecuencia de eso, de su rebeldía en esos últimos meses de su vida. Y que luego, encima,
mucha gente se haya quedado con esa versión de que murió como un facha, porque es que lo enterraron con honores de Bueno, falangista, raptaron, o apuntáis a que raptaron el cuerpo directamente, literalmente. entraron a la casa. Sí, sí, Mm. el cuerpo y es además eso, o hay un nieto que lo comenta, que lo ha ratificado y bueno, y todas las noticias hablan en esa. O sea, literalmente raptaron el cadáver, lo secuestraron. Pero claro, era un secuestro simbólico porque lo que estaban secuestrando es la figura de Unamuno y su legado. Claro, eso es terrible. Eso es lo que nosotros llamamos la doble muerte. O sea, la segunda muerte de Unamuno, que es más terrible que la muerte física, porque al fin y al cabo estamos hablando de una persona de 72 años. Pero la muerte simbólica, esa es horrorosa para una persona como Unamuno, que se pasó toda su vida labrando un personaje, ¿no? Y bueno, y eso, y siendo crítico hasta el final, y al final queda como un facha, se le entierra como un falangista, y bueno, y todavía cuesta mucho trabajo desmontar eso. Afortunadamente, el libro ha contribuido a eso, a desmontar también esos comportamientos. Bueno, en alguna ocasión yo recuerdo a alguien que ha presentado nuestro libro y que lo primero que ha dicho, ha reconocido, a mí Unamuno no me caía simpático, no lo leía y después de leer este libro he cambiado totalmente de actitud, de modo que empiezo recomendando la lectura de este libro y por supuesto la obra de Unamuno. Bueno, para mí eso es lo más que se puede decir del libro porque era uno de nuestros objetivos, ¿no? Nosotros en Bitácora, el lema que tengo, o bueno, que tenemos, hablo en nos, pero bueno, ya sabes que, que soy yo y mis múltiples personalidades, es el de la libertad se halla en el conocimiento. Y Unamuno se merece esa restitución de la memoria, tanto que, bueno, qué gran palabra, memoria, ¿verdad? Sí, sí. Y esa libertad, porque como decís, que son palabras terribles, Unamuno fue un mártir y su trágica muerte lo ha convertido con el paso del tiempo en un símbolo vivo, pues nadie encarna mejor que él la defensa de la cultura, de la literatura, del pensamiento y de la palabra, de la libertad de la palabra contra la opresión de la tiranía y de la barbarie. Como Lorca y tantos otros, Unamuno fue víctima del franquismo. Es verdad que su cuerpo no yace en una cuneta ni en una fosa anónima, sino en un nicho del cementerio de Salamanca perfectamente numerado e identificado. Es la memoria de lo que ocurrió en su casa esa tarde del 31 de diciembre de 1936, la que sigue enterrada en una especie de cuneta, bajo un montón de falsedades y tergiversaciones. Desde entonces se ha escrito e investigado mucho sobre la vida y la obra de Unamuno. Se han publicado centenares de libros y miles de artículos. Se han celebrado numerosos congresos, seminarios y cursos y organizado toda clase de tributos y homenajes. Pero lo cierto es que 85 años después de su doble muerte, 86 este año, don Miguel sigue esperando en su nicho a que se le haga justicia. Sí, Como sí. una rosa. Duro. Sí, sí. Ese es el final del libro, que en realidad es dejarlo abierto. Nosotros hemos hecho un libro que está abierto. O sea, precisamente queremos que sea el punto, no un punto de llegada, sino un punto de partida para eso, posteriores investigaciones que sigan indagando ahí y sobre todo eso, para esa restitución que habría que hacerle Mm. de alguna manera, oficialmente, pero bueno, por lo menos en el corazón y en la mente de algunas personas ya se ha hecho esa restitución. Podéis adentraros a esa puerta, al menos, y luego que cada uno investigue por sí mismo y vaya por sus fuentes y dedique tiempo a reflexionar sobre todas las cuestiones que parece que hoy en día tenemos que hacerlo todo en 30 segundos, coger un bando y aceptar todo al 100%. Pues no, se puede rebatir todo y si son con buenas fuentes, esta es una buena fuente, mejor que mejor. Me quedaría toda la mañana hablando de Unamuno, por supuesto, porque hay tanto que decir, pero vamos a seguir con el camino de Unamuno a la muerte, a esos regueros de muerte que encontramos en el manuscrito de Barro, la quinta entrega de tus manuscritos. Hay que decir, como siempre, recordar que son autoconclusivas, como se dice ahora, empiezan y terminan, se pueden leer de manera independiente. Esta es la quinta entrega de lo que yo digo que está haciendo Luis Jambrina con
sus manuscritos, crear una catedral del conocimiento, porque todo está ligado y cada libro aborda algo muy específico y el espíritu crítico siempre está presente. Aquí nos va a presentar dos muertes, dos maneras de acceder a la muerte. Una es a través de cuerpos, la muerte física de unos peregrinos asesinados a lo largo del Camino de Santiago, y la muerte del propio camino, metafórica, en ese siglo XVI, 1525, concretamente convulso con el luteranismo dentro de ese camino y todo ese momento convulso político, económico y social. Dos muertes. La muerte nos ayuda a entender la vida, Luis. Bueno, sí, de alguna manera, creo que en algún momento del libro también se habla de ello, ¿no? De enfocar la vida desde la perspectiva de la muerte, con tranquilidad y serenidad, no como algo tétrico o terrible, ¿no? Y bueno, creo que simbólicamente el Camino de Santiago, entre otras muchas cosas, porque el Camino de Santiago significa muchas cosas según para quién y cómo, pero una de las cosas es precisamente esa, ¿no? Viajar hacia la muerte en aquella época, en la Edad Media, no en la época de la novela, sino cuando comienza el camino, pues era un viaje, iba hasta los confines del mundo conocido. Realmente el viaje no terminaba en Compostela, terminaba en Fisterra, en Finisterre, en el final del mundo, en el cabo del mundo, ¿no? Y bueno, y esa era la muerte, y era un viaje de renacimiento, o sea que hay que morir para renacer. Y bueno, y conectándolo con lo anterior es eso, no estamos hechos del todo, felizmente, no estamos hechos del todo, sino que estamos renaciendo continuamente. No tenemos que sustentarnos, lo que decía antes, unas creencias, unos principios ya inamovibles, sino que continuamente estamos poniéndonos en cuestión, ¿no? Y de eso un poco habla la novela, porque es lo que para mí significa el camino de Santiago. A mí la idea del camino de Santiago me parece fascinante y en ella concurren un montón de cosas, ¿no? Y bueno, por eso me parecía un escenario maravilloso, porque es un escenario real que todavía hoy se puede hacer. Yo lo he hecho en parte, pero es sobre todo, a través de lo de antes, un escenario simbólico. Y ese simbolismo tiene que ver precisamente con el conocimiento, tiene que ver con el espíritu crítico y tiene que ver con eso, con el asumir la muerte y ver la muerte como renacimiento, ¿no? Morimos para, como mueren pues eso, todas las cosas para dar vida, ¿no? De alguna manera. Elías y Fernando Rojas, ese pesquisidor, ese investigador que está presente en todos los manuscritos, ese hilo conductor, aparece Elías, un sacerdote, que es el contrapunto. Era necesario para que creciese ese Fernando Rojas en ese momento de su vida, ese Elías constantemente, un poco como bien has comentado en otras ocasiones, el Quijote y Sancho Panza, esa duplicidad del pensamiento, ¿no? Que está continuamente retroalimentándose. Sí, la novela deliberadamente es muy cervantina. Es una novela itinerante, para empezar, como el Quijote, y es una novela donde hay dos personajes centrales que tienen que hacer ese camino y que están todo el día discutiendo, porque cuando empieza la novela están en posiciones extremas, ¿no? Uno, Elías, es la ortodoxia, ¿no? Y la visión, vamos a decir, oficial del camino, Mm. mientras que Rojas es el escéptico y el heterodoxo, y el que, bueno, vamos a ver, vamos a ver qué es esto, ¿no? No es que se dedique a combatir el camino, la idea del camino, pero sí a verlo con esa distancia crítica, porque yo creo que Rojas, y me alegra que lo hayas visto así, encarna como nadie ese espíritu crítico en una época además muy importante, ¿no? De la historia, que es ese paso de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no?
Y bueno, pues ahí están esas dos posturas que con el paso de la novela y con todas esas aventuras que tienen que vivir juntos, con todo ese montón de personajes que van conociendo de todo tipo, pues acaban contagiándose el uno del otro y acaba surgiendo además ahí una gran amistad, ¿no? Es una novela también sobre la amistad, sobre la búsqueda del conocimiento y la importancia que tiene el diálogo y el debate, sí. Mm. Hablas de simbolismo. Me estoy pasando un poco de tiempo. Tú dime si en algún momento tienes que irte, me lo dices, porque yo estoy tan a gusto que... Yo estoy libre. porque le estoy robando tiempo a Luis, que está escribiendo un libro actualmente. Hablas de la simbología y de ese aprender. Hay un episodio en el libro que es algo que ocurre en un puente sobre el río Óbrigo. ¿Qué ocurre en ese momento en el que no pueden pasar? Hay una figura que les está deteniendo, que les dice que tienen pues que hacer un duelo para poder pasar, ¿no? Dejar, bueno, es también jugar un poco con la vida, la muerte, con ese río que pasa como el de Heráclito. El camino está lleno de simbolismo ya de por sí, no hay que añadirlo. Yo he querido añadirle otros elementos simbólicos y está lleno de leyendas, de historias, de personajes, de figuras. Una de estas, y yo quería, es esta, ¿no? En el hospital de Órbigo, ¿no? Es una leyenda que se cuenta mucho de este personaje que eh, supuestamente enloquecido, que impide el paso de los caballeros, salvo que se batan en duelo con él. Bueno, ahí hay otro guiño, Mm, está lleno de guiños al Quijote y a Cervantes, pero insisto, no son guiños eruditos ni guiños arqueológicos. Es que el Quijote es una novela muy viva y una novela ejemplar en este sentido, ¿no? Del debate, mm. del espíritu crítico, de no estar asentado en unas creencias o ideas que para mí son lo mismo, aunque Ortega las contraponía. Para mí las creencias y las ideas son prácticamente lo mismo, ¿no? Y bueno, pues eso, en el Quijote está todo ese debate que yo he querido meter en la novela y es uno de los muchos guiños. Pero eso está ahí en el camino de Santiago, localizado en un punto muy concreto en la provincia de León, ya entre León y Astorga, ¿no? Y me parecía muy bonito, o sea, seguir una topografía y una geografía que en parte todavía hoy es muy reconocible con respecto a aquella época e ir sacando de ahí pues eso, todas esas historias, todas esas leyendas que además dan pie para eso, para todo este debate, ¿no? Se va viviendo, ahí se nota quizá, bueno, a lo mejor te acercaste a ese máster por propias pinceladas de tu personalidad, pero se nota ese máster tuyo en guión de televisión y cine porque se viven los espacios, los construyes y esto se ve también en Muertos S.A., que luego hablaremos de un capítulo en concreto, cómo construyes esos espacios, primero los anuncias a través de un guiño, de una palabra, de una situación y luego nos adentramos, que lo sentimos, incluso ese Barro, personaje principal de tu novela, que se nos pega a los lectores página a página. Parece que estemos manchados de barro y que Mm. vayamos arrastrando el peso con nosotros. Sí, sí, es un elemento muy importante. Por cierto, que vuelve a salir en la novela que ahora mismo estoy terminando de escribir. Claro, es que ese barro del camino es muy importante. Además que está cargado de simbolismo cristiano, etcétera, ¿no? Y bueno, pues me alegra también que señales esto. Me gusta visualizar mucho los espacios. Para mí los espacios no son escenarios, porque escenario sería pues eso, un telón de fondo sobre el que suceden las cosas. No, es que el espacio para mí es protagonista de la novela y en el espacio pues hay historias, está la historia también encarnada Mm, en ese espacio, ¿no? Y por eso el lector tiene que verlo. No solo tiene que verlo, tiene que sentirlo. O sea que voy más exacto. lejos, más allá del cine. Porque en todo caso
yo que comparto esas dos debilidades, el cine y la literatura, claro, todos sabemos que en la literatura ya estaba eso, que lo que vino el cine es a redescubrirlo. Pero es muy importante visualizar el espacio y hacerlo sentir. O sea, que Ujú, sientas el barro del camino literal, como los pies se te pegan a ese barro, exacto. como la capa. Me acuerdo cuando me presentaron la cubierta de la novela, que es muy bonita, Sí, la voy a eh, poner. A ver. esa capa del peregrino estaba impoluta. Y lo primero que dije yo, no, 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 hay que manchar esa capa. Claro. Tiene que tener el polvo y el barro del camino. Y eso eso es el camino de Santiago, más allá o más acá de todas esas otras cuestiones que lleva adheridas, ¿no? Pero el camino hay que patearlo, hay que hacerlo físicamente. Y eso, y en el camino es donde se van encontrando estos personajes con otros personajes. Unos, en lugar de hacer el camino por Santiago, por el apóstol, lo hacen por Prisciliano, o sea que son heterodoxos. Otros también influyó mucho, ahora que hablas de cine, en mí, para esta novela, una película de Buñuel que me encanta, que es La Vía Láctea, ¿no? Mm, Eso, dos peregrinos hacen el camino desde Francia hasta Santiago y se van encontrando en diferentes lugares pues con diferentes heterodoxias de la religión cristiana. Me parece maravilla, está lleno de diálogos, de debates, mucho humor. Y eso quería que lo tuviera también la novela. El camino es la vida y él por eso ujú. termina en la muerte, pero en este caso en una muerte que es renacimiento, como decía antes. Con ese pretexto de las reliquias del apóstol Santiago, que como bien has apuntado en infinitas ocasiones, es el MacGuffin este de Hitchcock. Pero sin embargo, y como bien has dicho al principio de la conversación con respecto al manuscrito de Barro, el camino acaba en el Finisterre, entre la vida y la muerte. Y me parece muy interesante cuando se encuentran con Prieto, con ese estudiante de Roma, Elías y Fernando Rojas, y les dice que él está haciendo el camino, pues no es por Santiago, sino por restituir la imagen de esa persona considerada hereje y quemado por la Inquisición y se ensarza en una discusión con Elías, por supuesto, que escandalizado por lo que está diciendo, y cita un extracto, unos versitos de Jorge Manrique, de, de las cartas por la De muerte las, de de las su escuelas. padre, exactamente. Y me ha parecido muy bonito porque es llevarnos poco a poco a ese finisterre, a esa muerte y resurrección del final del camino, acompañados también por alguien como Manrique y por esas reflexiones que hay dentro de su obra. Sí, bueno, ahora que lo que sacas a relucir esto, efectivamente eso, y lo diste la clave al principio, es una novela en la que la vida está enfocada desde la perspectiva de la muerte. La muerte está en todos esos asesinatos que se van produciendo a lo largo del camino, pero la muerte está en las coplas de Manrique, justificado traerlas, no es tampoco una cuestión erudita, es que Mm, estaban vivas y muy presentes, estaban en el panorama de la época y bueno, y son, es una de las cumbres, ¿no?, de la poesía en lengua castellana sobre la muerte, en ese caso desde una perspectiva cristiana, pero bueno, está la Santa Compañía, están todas esas leyendas sobre la muerte que hay en León y ya luego una vez que entramos en Galicia, la muerte está en la propia figura de Santiago, la muerte está por doquier, ¿no?, en el ujú. camino de Santiago, pero eso, la muerte enfocada además de una manera pues muy vitalista, ¿no? Y bueno, y ya termina el recorrido en ese lugar de los muertos, ¿no?, que es Finisterre, donde se supone que acababa todo para volver a empezar. O sea, yo he intentado integrar, como he hecho en otras novelas de esta serie de Rojas, e ir integrando un gran tapiz o telar o una colcha, no hay por qué pensar en un tapiz exactamente, e ir integrando, ir entretejiendo todos estos hilos, ¿no?
todos estos elementos. Y uno de ellos, por supuesto, es el espacio. Es que esta novela no se puede contar en otro, referida a otros sitios, sino en esos lugares, que además muchos de esos lugares nacieron pues eso, al compás del camino de Santiago, si no, no existirían. Y de hecho, cuando el camino entra en decadencia, porque hubo una época que el camino entró en decadencia, empezó ahí en el siglo XVI, pero hubo una época porque prácticamente no se peregrinaba. Y bueno, durante el franquismo, paradójicamente, no se peregrinaba. Pero Fíjate, eso no sabía. Elías, el personaje de Elías, es un guiño, es un homenaje a una persona que existió, que fue ese sacerdote de Ocebreiro que recuperó, resucitó el Camino de Santiago en los años 80. Porque Fíjate. empezó haciendo una tesis doctoral sobre el Camino de Santiago, sus aspectos jurídicos, luego, que además la leyó aquí en Salamanca, en la Universidad Pontificia, luego empezó en Ocebreiro, pues promoviendo la restauración de algún edificio, etcétera, y al final Fraga, que se entera, que era ministro de Turismo, que se entera de que este hombre está resucitando el Camino de Santiago, pues lo incita a que siga por ahí, y fue él el que recuperó el Camino de Santiago, de tal manera que se cuenta que las famosas flechas amarillas, estas con las que identificamos el camino, fue una cosa suya. Y es que en un determinado momento tenía un coche de esos de aquella época, 2 caballos, una cosa así, compró pintura que había sobrado de pintarlas, habían estado pintando las carreteras, cobró la pintura sobrante y se fue a... Ah, por eso son amarillas. Claro, claro, por eso son amarillas y están hechas a mano, quiere decir, Fíjate, mira, eso originalmente. es una buena crítica también a veces a las conclusiones o las consecuencias que podemos sacar de un símbolo que creemos que es amarillo le podemos dar cualquier tipo de explicación y resulta que tiene una explicación muchísimo más sencilla y mundana, que es que le sobraba pintura y que las pintó de amarillo. Sí, sí, bueno, sobró de pintura y él la compró a la empresa que estaba haciendo esas obras de mantenimiento de la carretera y se cargó el coche y se fue a los Pirineos y desde allí hasta Santiago fue pintando las... Me parece una historia maravillosa. Yo creo que es verdad, creo que es verídica, pero eso, tienes, como muchas veces los símbolos están... Lo bonito del símbolo es que está muy entrañado en la realidad. Los símbolos son cosas que luego adquieren ese significado a mayores, pero son cosas. O sea, son flechas amarillas hechas a mano con pinturas sobrantes de la carretera. Y luego pues adquieren todo ese símbolo. Bueno, yo no podía contar esto, pero sí que a través de ese personaje de Elías, pues en la novela le rindo homenaje a esta persona, porque me parece una proeza, ¿no? Haber recuperado el camino, esa idea tan maravillosa. Camino, ya desde el punto de vista de la historia y del conocimiento, de la cultura, del espíritu crítico, el camino es fantástico porque es un poco el que articula eso que luego se ha llamado Europa, ¿no? Articulando. Cierto. Y sobre todo lo que incorpora a Europa es el extremo occidental, ¿no? Que desde la mentalidad católica pues era muy peligroso dejar que ese extremo occidental pues eso fuera a su aire, ¿no? Y para articularlo, integrarlo perfectamente en el ámbito católico, pues había que articular ese camino, por eso termina en el extremo, en Fisterra. Pero me parece una idea muy, muy, muy bonita. Y lo bonito es que, aunque la intención primera sea una intención que está dentro de eso que podríamos llamar la ortodoxia, pero el camino sirvió para que entrara la heterodoxia también en la península, ¿no? Esos Y vasos es la película, comunicantes, la sí. película de Buñuel, ¿no? Y eso me parece tan bonito, ¿no? Un camino por el que entra lo nuevo, por el que entra eso, el aire fresco y renovador, otras lenguas, otras culturas, otras formas de vida. Me parecía apasionante. Ujú.
Del barro a las estrellas y de las estrellas al barro. Exacto. Muy Un poco bonito. Pazuzu, el dios Arcadio, igual es arriba que abajo, ¿no? Sí, claro, 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 exactamente, exactamente. Por eso digo, es que el escenario del Camino de Santiago, se han escrito muchas novelas, se han hecho muchas películas, etcétera. Es tan Mm, potente ese escenario. Y a mí, y además, claro, yo tenía que situarlo en esa época porque forma parte de la serie de Rojas, ¿no? Pero es que me parece quizá una de las etapas más interesantes del Camino de Santiago, porque es justo cuando empieza la decadencia, ¿no? Y claro, todo repercutía, el camino repercutía en todo y todo repercutía en el camino. Y la llegada del luteranismo, pues hace que muchos alemanes dejen de peregrinar, porque Lutero tenía mm. una visión del camino muy crítica, preciso y muy crítico con el camino y consiguió que dejaran de peregrinar, ¿no? Pero al mismo tiempo, esto fue otro hallazgo maravilloso, resulta que la primera guía del Camino de Santiago que se publica la escribió un monje alemán, justamente pocos años, 20, 30 años antes del momento en que situó la novela. Pero esa guía tuvo varias ediciones. Se sigue reeditando creo que hasta el año 1521. ¿Y por qué se deja de reeditar? Bueno, pues porque Lutero había conseguido desacreditar las peregrinaciones y que los alemanes, o muchos de ellos, dejaran de peregrinar. Por eso estaba todo estaba ahí en el camino, ¿no? Todo está conectado y nada es lo que parece. No. Tú lo escenificas a través de un símbolo que el asesino, los asesinos o asesinas o quien sea va dejando al lado de los cadáveres. Un símbolo que, como me comentaste cuando hablamos, cuando presentaste la novela, no estaba en un primer momento ese símbolo, esa idea o ese objeto, ese elemento en tu concepción, sino que alguien te lo propuso posteriormente y lo integraste como... Sí, Esto refuerza que el símbolo es algo que luego crece en identidad, porque le sí, damos sí. un McGuffin a lo mejor, ¿no? También. Sí, bueno, claro, claro. Sí, sí. Ese símbolo, ese signo formaba parte de, pues eso, de la parafernalia propia de las novelas detectivescas, ¿no? Y era otro, además. Y efectivamente, por casualidad, alguien, un estudioso, o sea, fue catedrático de griego y también estudioso del mundo del libro, de las imprentas de los siglos XV y XVI. Y para otra novela que yo pensaba escribir, él me habló de este símbolo. Ah, mira, este símbolo lo usaban los hijos de Nebrija en las ediciones de las obras que hicieron de su padre y te puede servir. Y dije, no, 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 para lo que me va a servir es para esta novela, porque ahora esto ya no es algo de la parafernalia de las novelas policíacas, sino que me parece que es un símbolo fantástico, porque era la bifurcación de los caminos, la elección entre el bien y el mal, sea para cada uno lo que sea eso. Y la vida como camino, y cómo en la vida hay que tomar decisiones. Y si vas por un lado, pues claro, dejas atrás otras posibilidades. Parecía fantástico, cuadraba Mm. todo perfectamente. Además, el símbolo no era de origen cristiano, venía de la antigua Grecia, se lo apropia el cristianismo, o sea, me parecía fastuoso. Y es que formaba parte de la vida. Había que tomar decisiones, las tiene que tomar el propio Rojas, incluso para investigar. Y bueno, pues eso se fue cargando de simbolismo. Pero bueno, las novelas nacen así. En la escritura, en la creación en general, no tiene que ser un proceso absolutamente lógico, donde todo está perfectamente meditado, previsto, etcétera, sino que hay que dejar abierta la escritura, la creación al azar, sea el azar lo que sea, que a lo mejor es el destino, pero hay que dejar abierto al azar. Y bueno, por eso lo metí y luego le saqué bastante rendimiento en la novela, ¿no? A lo mejor hay que aproximarse a la escritura de una novela como se escribe un cuento y así creamos un puente hacia muertos
S.A., que es el tercer libro del que vamos a hablar? Bueno, ojalá, claro. El problema de la novela es que yo empecé escribiendo cuentos. El problema de la novela es que es un proceso muy continuado, mantenido en el tiempo, ¿no? Mientras que la escritura de los relatos breves, yo por lo menos cuando escribía, que ya dejé de escribir relatos breves desgraciadamente, pues trataba de escribirlos de un tirón, de una sentada. Si no total, luego los trabajaba, pero trataba por eso, para que tuvieran toda esa intensidad y tensión que los aproxima a la poesía, ¿no? O sea, Ujú. porque el relato breve se movería entre la poesía y la novela en ese sentido. Entonces, claro, escribir una novela como se escribe un cuento no es posible, pero sí que podemos aproximarnos a esa idea. Y yo por eso las novelas no las planifico nunca. Siempre me pongo a escribir eso, a lo que venga, a lo que salga, como decía Unamuno, sin planificar, ¿no? Eso ya tiene algo que ver con el cuento y me gusta mucho esa idea, ¿no? Sabemos que es imposible, eso, la novela es otra cosa, pero tratar de aproximar su proceso de creación al cuento, sí. Para que no se convierta en un matrimonio de conveniencia, como hablas en tu prólogo de Muertos S.A., que eres un cuentista y que la novela siempre te ha parecido más un matrimonio de conveniencia, donde se instaura la comodidad, pero también el aburrimiento y en cambio la pasión. Y, y la vida de los cuentos es otra cosa, es verdaderamente esa enfermedad que te posee. Sí, sí, no me acordaba de esa analogía, sí. El cuento es eso, el amor apasionado que dura muy poco tiempo, ¿no? Y el matrimonio es ese amor, esa relación mantenida en el tiempo. Bueno, ahí sí me lo creo eso, sí, sí, ¿no? Me gustaba un poco jugar con esa idea, pero sí que es verdad, sí, sí que me lo creo, que son dos cosas muy diferentes. Pero como tú dices, y yo en esto, precisamente en las relaciones personales, me he empeñado un poco en que no sean excluyentes una cosa y la otra. Me sublevo ante, a lo mejor voy a tener que rendirme, pero me sublevo ante esa idea de que la pasión está por un lado y la duración en el tiempo está por el otro, ¿no? Habría que intentar integrar ambas cosas. Si te rindes, acabarás como ese desdoblamiento que has hecho de ti mismo en el prólogo de Muertos S.A., acabarás ingresado con esos personajes que se agolpan en en tu mente queriendo vivir un poco como el pre-Frankenstein de Unamuno, si quieres en Niebla, ¿no? Créame, créame que estoy aquí. Así que creo que no te puedes rendir en eso. Yo creo que es una buena, desde mi Ah, punto de vista, yo intento efectivamente hacer lo mismo, que somos sin pasión. No tiene que estar reñido con el tiempo, hay que luchar por ello. sí, sí. Sí, sí, bueno, ironizaba un poco, ¿no? Para no ser pretencioso y creer que voy a conseguir lo que es tan difícil de conseguir, ¿no? Pero bueno, sí, no hay que rendirse, no hay que Mm, rendirse. Y no hay que rendirse tampoco en eso, ¿no? En buscar que la novela tenga también esa tensión del relato breve, ¿no? ujú. Del cuento que a mí tanto... Porque si me obligas a que elija cuento o novela, a lo mejor elijo el cuento, ¿no? Yo disfruté mucho, ¿no?, la escritura de cuentos y ese libro, Muertos S.A., que es una reedición de un libro anterior que tenía menos cuentos. Bueno, ahí está un poco todo eso. Es un libro de cuentos donde yo rindo homenaje al cuento y entono un poco mi mea culpa, mi arrepentimiento por haber abandonado el cuento y haberme pasado a la novela, que de eso habla ese prólogo. También un cuento y ese prólogo es también real. O sea, estoy contando en clave simbólica de mi relación con el cuento y con la novela, sí. Si algo haces en Muertos S.A. es, bueno, abandonamos el camino de la vida y la muerte y la resurrección del manuscrito de Barro para adentrarnos en un mundo donde
no hay fronteras. Y efectivamente difuminas la realidad con la ficción. El Luis que habla eres tú y no eres tú, es tu personaje desdoblado un poco a lo Unamuno también, tan presente todo. Por eso te digo que late constantemente en tu obra. La vida y la muerte, con muertos incluso que conviven con nosotros, como en Overbooking, bueno, es el más significativo en ese sentido, ¿no? Que vuelven a la vida y un poco como casa tomada, lo toman todo, incluso los derechos a un trabajo, a recuperar sus antiguas familias, creando pues todo suerte de complicaciones. Convertirse en un escritor de novela es en parte morir como escritor de relatos. ¿Y consideras que vas a poder mantenerlo en el tiempo? Porque viendo cómo escribes, cómo disfrutas, porque nos haces disfrutar, y eso se nota muchísimo en la manera de escribir tus cuentos, tus pequeñas historias, algunas son de 1,5 páginas, muy cortitas, apenas pinceladas de algo que nos emociona, que nos hace pensar y reflexionar. Es un poco indisociable de Jambrina, ¿no? Sí, a ver, bueno, aquí estamos ante otra de esas aparentes contradicciones. Somos muy diversos, cada uno de nosotros y nosotras, ¿no? Y yo tengo un yo cuentista y un yo novelista, ¿no? Y, y el yo novelista generalmente le está... O sea, yo cuentista le pide cuentas, nunca mejor dicho, al yo novelista, y el yo novelista le está rindiendo homenaje a los cuentos, ¿no? Y bueno, si te fijas, si se ve muy bien en la de El Camino de Santiago, también, la del manuscrito de Barro, está llena de historias. No solo está llena de personajes, es que para cada personaje trae su historia y se van contando. Los personajes se encuentran y van contando unas historias y a veces se reúnen. Pues es un día de esos de mucho frío y tal, en Foncebadón, me parece que era, las montañas del León, pues se juntan ante el fuego y todos van contando su Fue como historia. el de Camerón. Como el de Camerón, como eso que llaman el filandón ahí Exacto. en León, sí, como las mil y una noches. Los cuentos de Canterbury, etcétera. Era eso. Pero todo el libro, no solo esa Así que noche, sino que eres todo un el libro. tramposo, eres un tramposo. Eres un cuentista disfrazado constantemente. Efectivamente. Bueno, ya sabes lo que digo ahí en ese prólogo, ¿no? Si quieres vivir del cuento, escribe una novela. O sea, es que no lo oculto. O sea, ahí ese prólogo se titula Una confesión. Y es que lo que cuento es verdad. O sea, yo me pasé a la novela como eso, traicionando el género, pero al mismo tiempo jugando con él. Además, de hecho, creo que te lo conté alguna vez, el manuscrito de piedra, que es la primera novela que yo escribo y publico, la primera de la serie de Rojas, era un cuento, así como cuento. Pero hubo un momento que se convirtió en novela y hubo otro momento que se convirtió en tetralogía y ahora en serie literaria que ya van 6. Claro, pero iba a ser un cuento. Y yo esto lo quería meter ahí en este libro que es Muertos S.A., donde hay una serie de cuentos, pero también hay un marco metanarrativo en el que están integrados esos cuentos. Quería jugar y es un juego continuo entre la verdad y la mentira, la realidad y la ficción, Totalmente. etcétera, ¿no? Y ahí es donde yo me siento mucho más cómodo, lo digo sinceramente, donde me siento más cómodo y yo he disfrutado con algunos de esos cuentos. Y es curioso, voy a hacer otra confesión, aunque creo que en el libro también se ve, muchos de sus cuentos, sobre todo los iniciales, muchos nacieron de encargos, encargos que me hacían periódicos. Yo colaboraba entonces en el ABC Cultural y bueno, tenía relaciones también con otros periódicos y en verano se publicaban relatos en los grandes periódicos nacionales, también en algunos locales. Y a mí me encargaban cuentos. Y entonces yo nada más que me lo encargaba, a lo mejor llevaba meses o años sin escribir ni un cuento. Me sentaba esa misma tarde o esa misma mañana y me ponía a escribir un cuento. Overbooking, Qué que fue el bárbaro. primero, y a mí uno de los que más me gustan de toda la serie. Overbooking nació de un encargo.
Entonces salió publicado y gustó tanto que me encargaron otro. Y así nació el libro. Cuando tenía 6, se lo mandé a los editores. Sí, 6 cuentos. Y es cuando el editor me deja caer la idea de, mira, mi compañera, la compañera también en la editorial y era su esposa, tenía una abuela que conocía a Unamuno cuando era niña y le contaba esto y lo otro. Y con esos recuerdos que él me manda de su chica, que me deja caer ahí, yo esa misma tarde escribí un cuento. Y es el cuento que cierra la primera edición de Muertos S.A., la primera parte de esta. De modo que es un libro, pues eso, que se escribió así un poco por encargo porque yo tenía necesidad de contar y aprovechaba esos estímulos para contar. Entonces son cuentos además, curiosamente, encargados, pero absolutamente libres, donde yo jugaba absolutamente con todo, con esa realidad entre ficción, entre la vida y la muerte. ¿Por qué van a estar separadas? A lo mejor no están tan separadas. O ficción y realidad. Y el cuento de Unamuno habla sobre la muerte de Unamuno. Yo conocía la versión oficial y me puse a especular sobre una versión alternativa, contado desde los ojos de una niña. Me parecía ese punto de vista muy interesante. Bueno, pues eso. La literatura tiene mucho de juego, tiene mucho de transgresión, y para mí eso lo tuvieron los cuentos, a pesar de las circunstancias en que nacieron algunos de esos cuentos. Y yo quería recuperarlos. Por eso esa edición que salió... Es hermosa, ¿eh? Tengo que decir que es preciosa. Es maravillosa. Es absolutamente preciosa. Al tacto también, la tipografía, las pequeñas ilustraciones que aportan su Tiene una doble cubierta que además muestra un poco la doble cara del libro, ¿no? La cara más humorística e irónica y luego, pues, la cara, vamos a decir, más romántica y trascendente, que también la asociamos a la muerte. Sí, la edición es perfecta, o sea, es como si la hubiera soñado yo y así salió. Y entonces ahí recojo no solo los de la primera versión, la primera edición de Muertos S.A., sino los que escribí inmediatamente después, porque yo siempre tuve la idea de ampliar este libro. El cuento de Rojas iba a formar parte de esa segunda edición. Lo que pasa es que coincidió eso, que salió una novela y entonces justamente eso fue la muerte de mis cuentos. Ya dejé de escribir los cuentos. Todos los había escrito ya antes de empezar la primera novela, ¿no? Y bueno, pues quería recuperar, porque para mí ese libro es un libro fundacional. De ahí, si tú empiezas a tirar, tú has visto la conexión que hay entre el último café de Unamuno con el libro del que empezamos a hablar, con La doble muerte, pero ahí la novela que publiqué sobre Cervantes está ahí también, en la verdadera historia del Quijote, y todo lo de Rojas está ahí en el cuento este que le dedicó al Lazarillo, a la autoría del Lazarillo, ¿no? Maravilloso también. Importante también, aparte de la muerte, la vida, la muerte, la realidad, la ficción, la memoria que sobrevuela, la importancia de la memoria. Volvemos también a restituir, a indagar para restituir la memoria de las personas. Un fantasma malhumorado que no quiere que se sepa la verdad. Cuando hablamos de el episodio de Rojas en el que un personaje hace espiritismo, un profesor de literatura hace espiritismo, habla con Juan Valdés, supuestamente al que se le atribuye una autoría por ciertos investigadores de la obra, y a través de la muerte se llega a muertos que no quieren que se indague en la memoria y acaban siendo la condena. También un 12 de octubre, cuando contacta, que eso no sé si está conectado con Unamuno o no, cuando contacta el profesor con el espíritu, es un 12 de octubre con Juan Valdés, y es su condena al final también. Sí, la fecha es deliberada, porque ese cuento además lo situó en la Universidad de Salamanca, en el despacho que yo tenía en aquella época. Muchos de los elementos
son reales, ¿no? Y claro, en aquella época, Rosa Navarro Durán, catedrática de la Universidad de Barcelona, había, había sacado un libro, bueno, varios libros y una edición del Lazarillo, sosteniendo la tesis muy argumentada de que era Alfonso de Valdés, el hermano de Juan de Valdés, el autor del Lazarillo. Entonces, bueno, quise jugar con eso desde la ficción. Entonces, imagino un profesor obsesionado con la autoría del Lazarillo y que al final no tiene más remedio que recurrir al espiritismo porque no hay forma de descubrir ningún documento sobre eso, ¿no? Y efectivamente, como tú dices, eso va a ser la condena, porque eso decimos, bueno, no hay fronteras entre la vida y la muerte, pero cuando tú te lanzas y te saltas, eso también te arriesgas, ¿no? A quedarte del otro lado o a acabar al otro lado. O sea, está lleno, es un libro, eso es escrito en un estado de eso de inconsciencia. Me daba igual todo. O sea, quería jugar con todo. Quería jugar con la erudición, quería jugar con la literatura y quería jugar con eso, la idea de vida, de muerte, realidad y ficción. Quería mezclarlo todo, elementos de intriga policíaca con eso, con protagonismo literario de escritores. Y bueno, y por eso salió así, ¿no? Por la pura espontaneidad, ¿no? Metiendo ahí un poco todo. Yo siempre he Esa creído frescura. que en la literatura no hay jerarquías, pero ya mucho antes de que yo leyera nada sobre posmodernidad, ¿no? O sea, cuando tenía 16 años, pues una tarde estaba leyendo El Lazarillo de Tormes o El Quijote, una edición juvenil, y al día siguiente estaba leyendo a Agatha Christie y yo pasaba con naturalidad de uno a lo otro. Y eso quedó ahí, ese paso de lo uno a lo otro, lo que llamaban alta literatura a la literatura de género, pues eso, es el paso de la ficción a la realidad, el de la vida y la muerte. No hay fronteras, no hay fronteras. Hay que transgredir todas las fronteras. Esto es el espíritu crítico, es que transgredir las fronteras. Y sobre todo las fronteras, vuelvo a lo de siempre, de uno mismo. O sea, es que no estamos hechos para siempre. Estamos en un proceso de mutación constante. Eso es duro, pero también es E una incómodo. incómodo, es estar a la intemperie, pero es maravilloso, porque la vida Totalmente. es mucho más rica, mucho más intensa, mucho más placentera, mucho más justa, mucho más ética. Pero bueno, es duro, no es fácil, ¿no? Pero bueno, por lo menos reconozcámoslo intelectualmente, claro, ya luego en la práctica haremos lo que podamos. Y bueno, y un poco ese espíritu está ahí revoloteando. Son cuentos aparentemente muy ligeros, en unos minutos, hechos muchos de ellos para leerlos en la playa un día de verano. O sea, yo lo tenía en Esa mente, era la idea. con un límite de palabras. Tiene que tener 500 palabras. Pero a pesar de eso, se trataba de que revoloteara por ahí, pues bueno, todo esto, ¿no? Mm. El pensamiento, la cultura, la vida, todo. En el primer capítulo, en la autoría del Quijote, lo introduces con una cita de Miguel de Unamuno que dice: no cabe duda sino que el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, que compuso Miguel de Cervantes Saavedra, se mostró muy por encima de lo que podríamos esperar de él, juzgándole por sus otras obras. Se sobrepujó con mucho a sí mismo, por lo cual es de creer que el historiador arábigo Cide Hamete Benengeli no es, perdón por la pronunciación, no es puro recurso literario, sino que encubre, perdón, una profunda verdad, porque nada es lo que parece, ni en la vida ni en los cuentos. Sí, sí, es otra idea que está latiendo en ese libro. Nada es lo que parece. Y eso es una invitación, creo yo. No estoy trayendo esto. Se me viene a la cabeza, no para quedar bien, pero creo que nada es lo que parece, hay que sospechar. A mí ese espíritu de sospechar de todo, de ir, bueno, ir a ver qué hay detrás, que me parece muy propio además de cuando éramos niños, no quiero perderlo tampoco, ¿no? No quiero perderlo. Y nada es lo que parece, nada es lo que parece. Hay que ver qué es lo que se encuentra detrás. Y bueno, y estos cuentos siempre están jugando
con eso, ¿no? Con esa idea de que detrás de la apariencia hay una realidad oculta de todo tipo, ¿no? Incluso a veces hay algunos cuentos que tienen que ver también con la memoria histórica, Ujú. Una etcétera, ¿no? fosa poco común, por ejemplo, es uno de ellos. Sí, también es eso, ¿no? Ujú. Desenterrar una fosa y de repente encontrar algo que no se esperaba encontrar y eso luego pone en marcha. Bueno, pues eso tiene que ver con el conocimiento, ¿no? La búsqueda del conocimiento, pero eso sin prejuicios, sin orejeras, eh, sin, ¿cómo se dice? Bueno, sí, que nos obligan a mirar en una dirección, ¿no? Hay que poder mirar en todas las direcciones y sobre todo mirar detrás, ¿no? Ujú. Esa es un poco la idea. Pero todo eso es puesto con una gran ligereza. Cuentos, eso que se leen con mucha Son, facilidad. son, son un deleite. Te ríes, te sorprendes. Hay cuentos que, claro, nos haces, tú eres un autor que nos haces continuamente participar y que indaguemos nosotros y que busquemos una verdad que puede haber en el cuento en la superficie o en las profundidades, de la misma manera que uno de tus personajes baja a la ciudad sumergida, como la Atlántida peninsular de Toledo, esa ciudad a la que se entra a través de una iglesia, pero acabas en una mezquita, es algo maravilloso, ¿no? En esa especie de constructo del escenario que has hecho de la cinta de Moebius, empiezas por un lado, acabas por el otro al revés, pero por el mismo lado, algo imposible, pero real. Nos haces estar alerta y buscar a lo mejor hasta significados en esas mayúsculas que inician un párrafo que a lo mejor no tiene ninguno, pero por ejemplo, aquí tengo uno, cuando salí de nuevo a la calle, pues cuando salí de nuevo está en mayúsculas, entonces nos tienes tan acostumbrados a ir a buscar esos signos, símbolos, metáforas, que dices, uy, esto tiene que querer decir algo, voy a escribir todas las mayúsculas que hay, a ver si componen en ellas mismas un cuento, eso aún no lo he hecho, pero lo tengo pendiente, por ejemplo, pero nos haces participar y eso es Sí, lo vivificante, es que no tiene sí, sí. estimulante. Sí, bueno, busco esa complicidad del lector, ¿no? Que el lector, pues, eso participe en primer lugar, de la historia, disfrute con ella. Yo soy de los que piensan que para que el lector disfrute con la escritura, tú tienes que haber disfrutado antes. Si has sufrido mal asunto, se sufre en algún momento, como el que estoy viviendo estos días, esos momentos finales de esas últimas correcciones, de saber que ya tienes que abandonar ese libro, porque todo tiene que tener un punto final que a su vez es un punto de comienzo, que es cuando lo leen los lectores. Pero fuera de esos momentos duros, la escritura es placentera, porque además te lleva a donde no esperabas y eso, y estás jugando con el lenguaje, con las palabras, descubriendo cosas que no estaban previstas, que no estaban planificadas, ¿no? Y bueno, ese libro, Muertos S.A., también es un homenaje al lenguaje, a la palabra, a la literatura. Es intentar devolver un poquito de lo mucho que la literatura me ha dado. Eso es el libro, por eso me apetecía mucho recuperarlo. Justo ya cuando me había convertido en novelista y parece que no tenía solución ya, que estaba condenado a ser novelista, dije, bueno, pero tengo que recuperar este libro y mostrarle a los lectores este otro corazoncito mío, que es el de Muy, muy rebelde también. Y ya para acabar, que te he cogido muchísimo más tiempo, me disculpo por haberte robado tanto tiempo. Esa muerte que va a visitar al escritor, a Luis, y el escritor dice de ella, a pesar de su mala fama, creo que además de atractiva y llena de recursos, es usted divertida, seductora, ingeniosa y bastante comprensiva con algunos seres humanos. Esta muerte literatura, quizá, ¿no? Podemos hablar Sí, así de la literatura también. sí, claro, va ligado. Empezamos hablando de eso, si no recuerdo mal, ¿no? Bueno, ahí hay otro juego, ¿no? Trato, viene la muerte a buscarme y yo trato de seducirla, que es lo que hace ella, nos seduce y yo trato de seducirla y para seducirla, pues el mejor recurso es la literatura, ¿no? Y para que me conceda
un poco más de tiempo, ¿no? Bueno, pues eso. Hemos estado hablando de la vida, de la muerte, del amor, del espíritu crítico, del lenguaje, el pensamiento. Y en este libro he tratado de hablar de todas esas cosas, pero con esa ligereza y esa ironía, ¿no? Que no le quita profundidad, porque un poco es, mira, te estoy mostrando esto, pero por debajo hay mucho más, ¿no? Yo creo que no hay por qué ser aburridos cuando cuando se escribe, ¿no? Sobre todo, no es simplemente diversión, sino que el humor y la alegría son muy importantes para el espíritu crítico. El humor y la ironía para mí acompañan al espíritu crítico porque la ironía te permite ese distanciamiento que si Exacto. quieres ser crítico tienes que tenerlo, incluso con respecto a ti mismo o sobre todo con respecto a ti mismo y tus ideas y creencias. Y luego el humor es el mejor ácido que se ha inventado contra Totalmente. los dogmas que hablábamos también al principio, ¿no? Eh, a veces, o sea, hay que desmontarlo todo, pues eso con la razón, con la palabra, con la argumentación, pero el humor es un ácido que nos permite también un poco poner en evidencia las mentiras, las falsedades, los dogmas, ¿no? Y hoy día, curiosamente, yo siempre desconfié de la posmodernidad y siempre desconfié de ideas como la de pensamiento débil, porque a mí me parecía que eran la antesala de una vuelta al dogmatismo. Y vivimos una época extraordinariamente dogmática, con otro peligro más, que encima toda esa confusión de que, bueno, pues todo es relato, todo es mentira y por lo tanto ya es imposible deslindar lo uno de lo otro. Y yo que me paso la vida transgrediendo fronteras, hay un momento en que, ojo, hay una frontera muy importante, que es la de la verdad y la mentira, y la del bien y la del mal. Y hay ciertas corrientes o ideas o pensamientos que consideran que no existe una verdad absoluta, pero en ocasiones los hechos, y eso lo recalcáis en La doble muerte de Unamuno, se convierten en conocimiento. Y ese conocimiento se acerca, es el camino a la verdad. Que no queremos decir que cada uno de nosotros tenga que tener la única verdad, una verdad inamovible, volvemos a lo mismo, pero los hechos. Yo no puedo decir que soy rubia porque no soy rubia. Salta a la vista de que no soy rubia y no puedo pretender hacerte creer a ti ni a nadie. Bueno, es un ejemplo un poco muy superficial, pero bueno, no puedo haceros creer que yo soy rubia porque no lo soy. Los hechos son los que soy. Soy morena, castaña, no sé Sí, cómo sí. definirme. Está muy bien. Sí, a veces hay que recurrir a ejemplos claros y elementales, ¿no? Que hay que poner, lo que hicimos en el libro, la doble muerte, poner los hechos hasta donde podíamos encima de la mesa. Y nos callamos muchas cosas. Cosas porque no teníamos pruebas. Tenemos relatos y tenemos declaraciones muy gordas, pero no tenemos pruebas. Pero de lo que sí había pruebas, o por lo menos indicios, ¿verdad? Todo tienen que ser pruebas. Cuando estamos hartos de ver en muchos juicios reales que basta con una suma de indicios para condenar a alguien. Exacto. Entonces no me pidas a mí, que además yo no soy juez, ni fiscal, ni abogado defensor, no me puedes pedir pruebas. Porque yo ya te he dicho que no te las voy a dar, porque no las hay, porque desgraciadamente hablamos de un suceso que tuvo lugar va a ser 86 años y porque todo eso se ha mantenido oculto durante mucho tiempo, porque las cosas no se hicieron como había que hacerlas. Pero con todo, con lo que tenemos, si lo ponemos en la mesa, vamos, el lector es que no le tienes que decir nada, ya va él sumando, va conectando unas cosas con otras, ¿no? Bueno, hay ciertas intenciones de no considerarnos aptos para analizar por nosotros mismos, sino que se nos dé un puré en vez de una patata y una zanahoria para que reconozcamos que son una patata y una zanahoria.
Sí, sí. Es lamentable, pero vuelvo otra vez a decir, nuestra responsabilidad y nuestra esperanza somos nosotros mismos y Mm. debemos empezar. Y de ahí mi casi obsesión por descubrir a través de vosotros, adentrarme un poquito, poner mi granito de arena minúsculo, pero gracias a vosotros se hace más grande, intentar entender qué es el espíritu crítico y cómo podemos alimentarlo en ese sentido. Ya, y te dejo. ¿Nos puedes aconsejar un libro y una película o serie que nos ayude a explorar el espíritu crítico o que consideres que puede ser, que nos puede hacer reflexionar sobre algo en concreto, que nos haga pensar? Uf. A mí siempre que me hacen este tipo de preguntas, se Claro, me es que llena uno, la la verdad, cabeza, bueno, los que quieras, pero uno se se queda un fue poco ahí. nada, ¿no? Pero bueno, en fin, el otro día en un acto que estuve en un colegio mayor, eh, se me vino como estaba con gente muy joven y tal, se me vino a la cabeza una novela que a mí me impactó muchísimo y me hizo pensar muchísimo. Y es una novela que no he querido volver a leer por ese miedo a que se me cayera, Mm. ido con algún libro después, ¿no? Pero esa novela para mí me descubrió, o sea, las inmensas posibilidades de la novela, ¿no? Y fue La montaña mágica de Thomas Mann. Yo no la, de momento no voy a volver a leerla, he seguido sin leerla. Y eso que la leí en una malísima traducción que había en aquella época cuando yo tenía pues 17, 18 años. Pero yo invitaría a a que se leyera, si no se ha leído esa novela. Y me da mucha envidia no Los que poder lo van a leer ahora. por primera vez. A mí esa novela, no sé por qué, me impactó y es una novela donde eso, hay mucho diálogo, mucho debate, mucha discusión, mucho pensamiento, ¿no? Mucho pensamiento. Vi que la novela podía ser también un modo de conocimiento y de pensamiento. Ujú. Es igual que he dicho antes, pues que eso, que igual leía un clásico, que, que leía Agatha Christie, pero claro, hay novelas que son muy, muy impactantes y que te cambian un poquito la vida, ¿no? Y quedan ahí. Luego es eso, yo ya he tenido miedo de volver a ella y a veces construyo recuerdos falsos, ¿no? Sobre algunas películas, algunas novelas, vuelves a verlas. ¡Ay, aquella escena que... Y resulta que esa escena que tú tienes en la cabeza no está en esa película, y luego la has llevado de otra película. Pero yo creo que esa novela es una de las cimas de la narrativa europea u occidental, de modo que la recomiendo vivamente. ¿Y película o serie para pasar a Ostras, tu otra pasión? Te estoy ahí poniendo en un compromiso. Ya ves. todavía tengo muchos más problemas, porque además, claro, de aquella época series, no sé si podría Mm, recomendar alguna, película. ¿no? De mi adolescencia. Cortometraje también incluimos. Cualquier. Pero, bueno, mira, has dicho la palabra mágica. Y de esta además se me vienen pocos. Hay un cortometraje, a mí siempre me ha gustado mucho jugar con la idea o sea, de un cine que no sea narrativo, que mm, sea, que esté más cerca de la poesía, del ensayo, o bueno, si quieres, del relato breve, este que yo he intentado cultivar. Y vi una película que me impactó muchísimo. No hay palabra prácticamente, no hay diálogos, pero uf, a partir de ella y de todas sus elipsis, la cabeza empieza a pensar e imaginar, ¿no? Da alas a la imaginación y al pensamiento. Y es un cortometraje de Víctor Erice, al que quiero reivindicar aquí, el mejor cineasta español en mucho tiempo, y sin embargo el pobre no puede hacer películas. Es la tragedia de la cultura española. El mejor cineasta que ha tenido en mucho tiempo no puede hacer películas. Hoy que cualquiera, y cuando digo cualquiera, cualquiera hace una película. A pesar del dinero, el esfuerzo que hay que mover, mm. cualquiera hace películas. Y este señor no puede hacer una película. Porque quiero reivindicar una de sus películas quizá menos conocidas, que es Alumbramiento,
Se titula Alumbramiento, un cortometraje que creo que tiene 11 minutos. Está dentro de una película colectiva de grandes directores de todo el mundo. No me acuerdo ahora del título. Pero es un cortometraje independiente y juega con la idea del tiempo. O sea, les dieron varias condiciones. Tenían que hacer una película de 10 minutos, que durara 10 minutos y que jugara un poco con la idea del tiempo. Y bueno, es una película en blanco y negro. Creo que es de finales de los 90 o comienzos de los 2000 y es una auténtica maravilla. Está en muchos sitios, muchas plataformas, incluso puede que en YouTube también esté, creo que también está por ahí. La buscaremos. Y es una maravilla. Alumbramiento de Víctor Erice. Alumbramiento para desdoblar el tiempo, quizá, porque en 10 minutos tiene que desdoblarlo, multiplicarlo. Bueno, es que te cuenta tantas cosas en 10 minutos, en 11, se pasó un poquito. 11, un número mágico. Tantas cosas y sobre todo trata tantos temas. Bueno, es sobre la vida y la muerte. Es un cortometraje sobre la vida y la muerte. Nos viene perfecto. Absolutamente naturalista y el blanco y negro ayuda a ello, curiosamente. Es otra de las paradojas del cine, que a veces es más naturalista y realista en blanco y negro que en color. Es verdad. Y esto está lleno de elipsis, está lleno de símbolos por todas partes. Pero eso, sobre la vida y la muerte, y al mismo tiempo te cuenta la historia de esa familia, la historia de España, la historia de Europa, un montón de cosas. Uy, ya, voy a buscarla enseguida en cuanto acabemos de hablar. Hay que verla una y otra vez. Es uno de los grandes poemas cinematográficos de la historia del cine, ¿no? Poemas cinematográficos, me encanta el concepto. Es que lo es. Pero bueno, eso, poema, la poesía también entendida como esa forma de alternativa de conocimiento, de indagación, ¿no? Y bueno, tiene una fuerza poderosa esa película que, bueno, pues eso, como estaba en una película colectiva, aunque de grandísimos directores de todo el mundo, y como es un cortometraje y como es en blanco y negro, pues ha quedado ahí olvidada. Pero claro, es que es lo único que hemos podido ver de Erice en mucho tiempo, ¿no? Ha hecho muy poquitos largometrajes y insisto, es el mejor director. Y es que no lo digo yo, es que fuera lo reconocen como uno de los grandes directores del cine de las últimas décadas. ¿Qué le pasa a nuestra España? Pobrecita. Pues no lo sé. Últimamente. Bueno. Algo le pasa. Sí, pues, es duro. Yo creo que es un buen... Hemos empezado hablando de Unamuno y eso de cómo todavía hoy pues no se le lee por una idea falsa, por un prejuicio horroroso, cuando resulta que es una persona absolutamente ejemplar y un referente importantísimo que nos ayudaría mucho a entender el mundo y eso, y a poder convivir con esa incertidumbre que tenemos, que está bien, no pasa nada, a vivir en la intemperie, como decíamos antes. Y sin embargo, pues mira, ahí está, ¿no? Arrumbado para muchos todavía. Y bueno, y el caso de Erice, que este es un caso también muy sangrante, muy distinto, pero también muy, muy sangrante, de una persona que tiene un mundo y tiene tanto que decir, tanto que contar, y sin embargo no puede hacer películas en la era del despilfarro. En fin, yo veo anunciadas, porque no las voy a ver, evidentemente, muchísimas películas españolas que además se nos anuncian con ese marchamo de cultura europea. No sé, bueno, la palabra cultura ya tiene tantos significados que yo ya ni siquiera la uso, se la dejo para el enemigo, como decía Agustín García Calvo, ¿no? Estas palabras tan bonitas y maravillosas hay que dejárselas al enemigo, porque si no, no nos entendemos con ellas, ¿no? Pero bueno, y que son españoladas, o sea, es que en España se siguen haciendo españoladas, y esas españoladas además
eso que entendíamos antaño por españolas, la está haciendo ahora la gente joven que va de más progre por la vida y está haciendo auténticas españoladas. Y el mejor director no puede hacer películas, tiene que hacer anuncios publicitarios para poder vivir. Esa es la tragedia española. La responsabilidad máxima de la demanda que somos nosotros. Porque si hubiese una demanda y una presión, simplemente una demanda en este mundo materialista ya es suficiente, es una puerta aperturista a que pudiese hacerlas, ¿no? La verdad que sí. Ese es el problema, porque no, o sea, yo, como ves, no le he echado la culpa a los políticos, ni se la he echado al sistema, es que el sistema somos nosotros. Exactamente, Y exactamente. donde más falta espíritu crítico en España es precisamente en los ciudadanos y ciudadanas españoles. Ese es el problema. No es que faltan intelectuales. Bueno, muy bien, si faltan intelectuales, remediémoslo nosotros de alguna manera, ¿no? Exactamente. Y que siempre se puede, siempre hay estrellas sobre el barro. Pues Luis, ha sido un placer. Me siento fatal porque te he robado muchísimo más tiempo. Estás escribiendo una novela. No te voy a preguntar nada para no para no robarte o vampirizarte más tiempo, a no ser que quieras compartir algo con nosotros, pero es muy interesante por lo poco que, que he podido saber a través de ti fuera de micrófono. Entonces, yo no diré nada. Sí, estoy terminándola. O sea, el lunes día, o sea, bueno, no voy a dar fechas, pero dentro de unos días. O sea, exactamente dentro de 6, 7 días voy a entregarla. Ya está terminada, pero bueno, estamos en esa fase final de pulimiento, etcétera. Y bueno, saldrá dentro de muy poco, o sea que no hace falta Exacto. que anticipe nada. Saldrá el 15 de marzo y me he metido en, en un territorio completamente nuevo para mí, aunque dentro de ese mundo tan extenso y tan diverso de la novela histórica. Así que Pues esperaremos, que ya queda muy poquito para disfrutar de ella, que seguro que es tan estimulante como todos los libros que escribes. Jambrina es uno de los escritores, es una debilidad para mí desde que lo descubrí, a través del manuscrito de Barro, precisamente, no te había conocido antes. Y eres uno de los mejores escritores que tenemos, al que hay que acercarse, porque sus libros son lo que yo llamo siempre libros puerta. A través de sus libros puedes ir hacia más conocimiento si quieres, y si no, pasas un rato maravilloso, tanto hablando de la muerte sin goticismos, ¿no? Como dices, ni cosas tremebundas, pero sí acercándonos a ella, reflexionando, como reivindicando la figura de alguien tan importante, ese gran intelectual, como tú le llamas, el intelectual Unamuno, o hablando del Camino de Santiago de Nebrija, con el manuscrito de Niebla, también maravilloso. En fin, regalos para Navidad, ¿qué voy a decir yo? Libros. Haced un pack con estos tres, son maravillosos. Muchas gracias, Luis, por tu tiempo de vida. muchísimas gracias. No es tiempo robado, al contrario, es tiempo ganado, como dice una amiga mía, es tiempo ganado a la muerte. Y el que hemos vivido aquí en esta charla, y eso es muy importante. Hay que ganarle tiempo a la muerte. Y para mí, bueno, una entrevista como la tuya, que no es una entrevista, sino una conversación, pues es un estímulo y seguro que me ha ayudado todo lo contrario, a abrirme más las neuronas y establecer más conexiones entre ellas para la tarea que voy a emprender ahora mismo, que es seguir con la novela. Pues mucho ánimo y muchísimas gracias de nuevo. Reitero que ha sido un verdadero placer con mayúsculas. Igualmente, Gracias. gracias, un abrazo y mucha suerte y mucho ánimo con este nuevo programa, aventura, contenido, lo que sea. Gracias, Luis.